Me llamo Rafael, tengo 28 años, trabajo como diseñador gráfico desde casa, y nunca imaginé que una simple petición de ayuda de mi vecino fuera a cambiar por completo mi percepción sobre verdades ocultas y sobre el coraje que se necesita para ser verdaderamente auténtico. Siempre he notado las pequeñas cosas, un don o una maldición, no lo sé, pero cuando ves demasiado, terminas involucrándote donde no deberías. Vivo en Sao Paulo desde hace 8 meses. Fue cuando conocí a Lucas, mi vecino de piso. 32 años, mercado financiero, casado con Carla, la pareja perfecta de revista de decoración. Pero yo notaba las grietas, la tensión en los hombros, el evitar el contacto visual, el esfuerzo constante por mantener la máscara en su sitio. Lucas parecía cargar un peso invisible que solo yo parecía ver. Y entonces, hace como 2 semanas, empecé a notar un cambio. Lucas se veía aún más tenso. Lo veía en el pasillo por la mañana, y tenía esa cara de quien durmió mal. Los ojos un poco hundidos, la postura aún más rígida. Algunas veces, cuando nos cruzábamos en el ascensor, parecía distraído, como si llevara un peso enorme que nadie más podía ver. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo está a punto de pasar, pero no sabes exactamente qué? Esa intuición molesta que te pincha, diciéndote que hay más de lo que parece. Fue exactamente eso lo que sentí en esos días. Y parte de mí solo quería ignorarlo, seguir adelante, mantener mi vida simple y sin complicaciones. Pero la otra parte, esa parte curiosa y empática que no puede apagarse, se quedaba atrapada en ese misterio silencioso. Fue un jueves por la noche, alrededor de las 8, cuando todo cambió. Estaba en mi apartamento terminando un proyecto de diseño, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí la puerta y allí estaba él, Lucas. Pero no el Lucas comedido y controlado que solía ver. Se veía nervioso, muy nervioso, las manos inquietas, la mirada esquiva, esa sonrisa forzada de quien intenta parecer casual pero fracasa estrepitosamente. «Hola, Rafael», dijo, y hasta la voz le temblaba un poco. «Perdón por molestar así de último momento. Sé que no hablamos mucho, pero yo tengo un problema, y pensé que quizá podrías ayudarme». Me quedé ahí, sujetando la puerta, tratando de leer la situación. ¿Por qué estaba tan nervioso? ¿Por qué pedía ayuda precisamente a mí, si apenas nos conocíamos? «Claro», respondí, intentando sonar tranquilo. «¿Qué ocurre?» Se pasó la mano por el cabello, un gesto que parecía más nerviosismo que otra cosa. «Es mi ordenador. Está teniendo unos problemas técnicos y lo necesito funcionando con urgencia. Tengo un proyecto importante que entregar mañana temprano. Carla está de viaje por trabajo esta semana, y yo. Bueno, no se me da muy bien eso de la tecnología. Pensé que como trabajas con diseño, quizás sabes de ordenadores y podrías echarle un vistazo». Nada de eso tenía sentido. Tenía soporte técnico, tenía dinero. ¿Por qué yo? Pero su mirada hizo callar mi lógica. Había un desespero allí, que trascendía un problema técnico. Un pedido de auxilio silencioso que no conseguía poner en palabras. «Está bien», dije. «Puedo mirar ahora si quieres». El alivio en su rostro fue instantáneo. Pero también había otra cosa. Ansiedad. Como si acabara de abrir una puerta que no estaba seguro de si debía haber abierto. «¿En serio? Hombre, me salvaste. Muchas gracias. ¿Puedes venir ahora?» Cogí mi móvil y lo seguí hasta su apartamento, 2 puertas más adelante. Mientras caminábamos esos pocos metros por el pasillo, podía sentir la tensión emanando de él. Era casi palpable. Y me preguntaba, por enésima vez, qué demonios estaba pasando en realidad. Pero lo que estaba a punto de descubrir era mucho más peligroso que una simple computadora rota. Cuando entramos, lo primero que me impresionó fue lo ordenado que estaba todo. Cada objeto en su lugar. Decoración minimalista y elegante. Todo con un aire de control absoluto. Pero, extrañamente, eso no me transmitía sensación de comodidad. Al contrario, parecía frío, estéril, como si fuera una bonita cubierta que ocultaba algo que nadie debería ver. «El ordenador está en el despacho, en la habitación», dijo Lucas, señalando un pasillo a la derecha. «Voy a buscar unos cables que pueden estar causando el problema. Están en otra pieza. ¿Puedes ir adelante y echarle un vistazo?» Asentí y fui hacia donde había señalado.
La habitación estaba tan ordenada como el resto del apartamento. Cama perfectamente hecha, mesitas de noche simétricas, y en una esquina, un escritorio con un ordenador de sobremesa. Todo minimalista, todo en su sitio. Me senté en la silla frente al ordenador y encendí la máquina. Mientras esperaba a que cargara, mis ojos recorrieron la estancia. Fue entonces cuando noté algo que parecía fuera de lugar en ese escenario tan controlado. En la pared junto al escritorio había una pintura inconclusa. No era algo comprado, estaba claramente hecha a mano. Trazos masculinos, un rostro medio definido, pero incompleto. Había algo vulnerable en ese cuadro inacabado. Como si alguien hubiera empezado a expresar algo profundo, pero se hubiera detenido a mitad de camino, por miedo a terminar. Miré alrededor otra vez. En la estantería, libros de finanzas, algunas novelas, nada muy personal. Pero había un cajón del escritorio, entreabierto. No estaba cerrado con llave, solo apoyado. Y yo, que debería estar concentrado en la computadora, sentí que esa curiosidad incómoda me tiraba hacia él. No era asunto mío, lo sabía. Pero algo dentro de mí decía que había más en esa petición de ayuda que un simple problema técnico. Y quizá, solo quizá, ese cajón entreabierto era una pista. ¿Realmente Lucas necesitaba ayuda con el ordenador? ¿O estaba pidiendo ayuda con algo mucho más grande, algo que no sabía cómo pedir directamente? Me quedé allí, sentado en esa silla, mirando ese cajón, sintiendo el peso de una decisión que ni siquiera sabía que estaba a punto de tomar. Mi corazón se aceleró un poco. Había algo extraño en ese apartamento demasiado perfecto, en esa petición demasiado nerviosa, en ese hombre que parecía contenerse para no venirse abajo. Y sabía en el fondo que cualquiera que fuera el paso siguiente, nada sería igual. Lucas había salido de la habitación como hace 2 minutos. «Voy a por unos cables en la otra sala», dijo, y su voz llevaba esa misma tensión de cuando me pidió ayuda. Me quedé allí, solo, rodeado por ese silencio pesado que parecía gritar cosas que nadie decía en voz alta. El cajón. Ese maldito cajón. No estaba cerrado con llave. Ni siquiera estaba totalmente cerrado. Era como si me invitara, me desafiara. Sabía que no era asunto mío. Sabía que debía centrarme en el ordenador, hacer lo que había venido a hacer y marcharme. Pero mi mano, casi sin que yo me diera cuenta, se apoyó en el borde de la mesa, y el cajón se deslizó. El sonido fue suave, casi imperceptible, un deslizamiento silencioso de madera contra madera. La cerradura, si es que tenía, no funcionaba bien. Fue un accidente. Lo juro, fue un accidente. Pero cuando miré hacia adentro, cuando vi lo que había allí, todo mi cuerpo se congeló. Libros. Cómo vivir tu verdad. Navegando la identidad en un mundo heteronormativo. Y debajo, artículos impresos. Cómo salir del armario en un matrimonio heterosexual. Se me detuvo la respiración. Debería haber cerrado el cajón. Debería haber empujado eso de vuelta y fingir que no había visto nada. Pero no pude. Mi mano tembló cuando tomé una de las hojas y vi anotaciones al margen. La letra era cuidada, casi nerviosa. ¿Y si nunca lo consigo? Escrito en azul. ¿Cuánto tiempo más puedo fingir? Garabateado en rojo. Y entonces vi el cuaderno. Era un cuaderno de dibujo. No estaba completo. Algunas páginas estaban arrugadas, como si alguien hubiera empezado, parado y vuelto a empezar varias veces. Lo abrí despacio. Dibujos de figuras masculinas. Nada explícito, nada escandaloso. Solo bocetos. Hombres en poses relajadas, rostros con miradas pensativas, manos rozándose suavemente. Había un dibujo incompleto de 2 hombres sentados uno junto al otro, hombros rozándose, mirando al horizonte. Debajo del dibujo, una frase escrita a lápiz. ¿Tendré algún día valor? Mi corazón se desplomó. Cerré el cuaderno rápido, como si me quemara las manos. Puse todo de vuelta, intentando recordar exactamente cómo estaba antes. El cajón volvió a deslizarse con el mismo sonido suave, pero mi cabeza estaba gritando. Lucas. Lucas estaba escondiendo eso. Lucas, el vecino perfecto. Lucas, el hombre casado con Carla desde hace 3 años. Lucas, que siempre parecía tan compuesto, tan controlado, tan atrapado. De repente,
Todo cobró sentido. La petición extraña de ayuda, el nerviosismo excesivo, la forma en que evitaba mirarme. Eso nunca fue sobre el ordenador. Nunca fue un problema técnico. Era una petición de ayuda de otro tipo. Una petición que no sabía cómo formular. Escuché pasos en el pasillo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me senté en la silla. Puse la mano en el ratón. Fingí que estaba concentrado en la pantalla, pero mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él lo oiría. Lucas entró en la habitación sujetando un cable HDMI. Lo encontré, dijo, pero su voz sonó distinta. Más baja, más vacilante. Forcé una sonrisa. Vale, hecho. Se acercó, pero se detuvo a medio camino. Sentí su mirada sobre mí. No en la pantalla del ordenador, en mí. Como si intentara leer algo en mi rostro, tratando de averiguar qué había visto, qué había entendido. Tragué saliva y fingí hacer clic en alguna configuración en la pantalla. Creo que el problema es sencillo, dije, y mi voz salió más tensa de lo que quería. Solo tengo que reiniciar el sistema. Silencio. Lucas permaneció inmóvil. El aire se volvió denso. Rafael. Su voz se quebró. Nuestros ojos se encontraron. Miedo, vergüenza, esperanza. Él vio que yo sabía. La fachada se desmoronó en ese instante, sin que tuviéramos que decir una palabra. Desvió la mirada, manipulando el cable con un cuidado exagerado. Yo voy a por un café, murmuró. ¿Quieres uno? No, gracias. Salió de la habitación otra vez, y oí sus pasos alejándose por el pasillo. Pero esta vez sonaban distintos, más lentos, más pesados. Miré el cajón, miré el ordenador, miré la puerta por la que Lucas acababa de salir. Mi mente era un torbellino. ¿Debía fingir no saber? ¿Confrontarlo? ¿Y Carla? ¿Sabía algo? ¿Tendré algún día valor? La frase del cuaderno resonaba. De repente entendí. No se trataba del ordenador. Se trataba de conexión. ¿Sabía él que yo era gay? ¿O era solo un instinto buscando un puerto seguro? Empecé a trabajar en el ordenador de verdad. Reinicié el sistema, revisé las configuraciones, hice lo que había venido a hacer. Pero mi mente estaba lejos. Allí, en esos libros, en esos artículos, en esos dibujos incompletos. Lucas volvió 10 minutos después con una taza de café en la mano. Tomó un sorbo, pero no dijo nada. Se quedó allí, apoyado en el marco de la puerta, observándome trabajar. Listo, dije por fin, poniéndome en pie. El ordenador ya funciona bien. Era solo una actualización que había bloqueado el sistema. Gracias, dijo, y su voz sonaba rara. Ronca, como si estuviera conteniendo algo mucho más grande que la gratitud. Asentí y empecé a juntar mis cosas. Tenía que irme. Tenía que marcharme antes de que el silencio se volviera insoportable, antes de que dijera algo que no debía, antes de que todo se viniera abajo. Pero cuando pasé junto a él en la puerta, nuestros hombros casi se rozaron. Y en ese momento, en ese breve segundo de cercanía, lo sentí. Sentí el temblor en él. Sentí el peso que llevaba. Sentí la desesperación silenciosa de alguien que se está ahogando y no sabe cómo pedir ayuda. Me detuve. Me volví hacia él. Lucas, dije, y mi voz salió más suave de lo que esperaba. Si necesitas cualquier cosa, en serio, vivo en este edificio, puedes llamarme. Me miró, y por un segundo, solo un segundo, vi lágrimas formarse en las comisuras de sus ojos, pero parpadeó rápido, tragó saliva y forzó una sonrisa que ni de lejos parecía real. Gracias, Rafael. De verdad. Salí de su apartamento con el corazón oprimido. Caminé por el pasillo hasta mi puerta. Entré, cerré detrás de mí y me apoyé contra la pared. ¿Qué acababa de descubrir? ¿Qué debía hacer con esa información? ¿Y por qué, en el fondo, me sentía tan conectado con ese hombre que apenas conocía? La respuesta a esa pregunta vendría antes de lo que imaginaba, y me costaría muy caro. Cogí mi teléfono y miré la pantalla sin ver realmente nada. Mi mente estaba de vuelta en aquella habitación, en ese cajón, en esos libros, en esos dibujos. ¿Tendré algún día el valor? Esa pregunta no era solo de Lucas.
Era mía también. ¿Tendré valor para hacer algo? ¿Para decir algo? ¿Para ofrecer algo más que una ayuda vaga y genérica? Porque ahora sabía. Ahora entendía. Ignorarlo, fingir que no lo había visto, sería como darle la espalda a alguien que pedía auxilio de una forma que ni siquiera sabía verbalizar. Suspiré hondo y miré al techo. La vida acababa de volverse mucho más complicada. Y de algún modo, sabía que aquello era solo el comienzo. Los días siguientes, todo cambió. O tal vez nada cambió, excepto la forma en que lo miraba. A Lucas, a ese hombre que vivía 2 puertas más abajo que yo, casado desde hacía 3 años, con una vida aparentemente perfecta. Una vida que ahora sabía que era una mentira cuidadosamente construida. La primera vez que lo vi después de aquella tarde fue en el pasillo. Era lunes por la mañana. Salía para ir al mercado, con las llaves en la mano, los auriculares en el cuello, tranquilo. Y entonces su puerta se abrió. Lucas salió cargando una bolsa de basura. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo. Solo eso. Pero fue suficiente para que sintiera esa oleada de incomodidad subir por la espalda. Se quedó paralizado. Me paralicé. Y por un instante absurdo, ninguno de los dos supo qué hacer. Forcé una sonrisa. «Buenos días». Él devolvió la sonrisa, pero no era natural. Era el tipo de sonrisa que pones cuando eres demasiado cortés, cuando intentas ocultar algo. «Buenos días, Rafael». Y eso fue todo. Pasó junto a mí. Bajó las escaleras hasta el cuarto de basura, y me quedé ahí parado, mirando la pared, sintiendo el corazón latir más rápido de lo que debía. ¿Lo sabía él? ¿Se dio cuenta de que yo había visto el cajón? ¿O estaba yo leyendo demasiado entre líneas? Entré al ascensor tratando de no pensarlo. Pero era imposible. Porque ahora, cada vez que lo veía, no podía verlo solo como el vecino. Veía al hombre escondido detrás del matrimonio. Al hombre que guardaba libros sobre aceptación, sobre valor, sobre ser quien realmente eres. Al hombre que dibujaba a otros hombres en cuadernos que nadie debía ver. En los días siguientes, el silencio entre nosotros gritaba. Un encuentro rápido en la lavandería, miradas esquivas en el pasillo. Él sabía que yo había visto. Yo sabía que él sabía. La tercera vez fue en el ascensor. Tarde de jueves. Volvía de una reunión en línea con un cliente, cansado, queriendo solo llegar a casa y desconectar el cerebro. Pulsé el botón del ascensor, esperando distraídamente, hasta que oí pasos detrás de mí. Era él. Lucas se detuvo a mi lado, miró la pantalla del ascensor y no dijo nada. Los dos ahí, uno al lado del otro, esperando. El ascensor llegó. Entramos. Pulsé el botón de nuestro piso. Las puertas se cerraron. Silencio. Un silencio tan denso que podía oír mi propia respiración. Miré el panel. Él miró el espejo del ascensor. Ninguno de los dos sabía dónde posar la mirada. Y entonces, cuando el ascensor pasó por el segundo piso, habló. Bajito. Casi un susurro. Tú. No le has dicho nada a nadie, ¿verdad? Mi corazón se disparó. Giré el rostro hacia él. Él miraba al suelo, tenso, con los hombros rígidos, las manos cerradas en puños discretos a los lados. No, dije, firme. Y no lo diré. Soltó el aire, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Asintió levemente. Gracias. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron. Salió primero. Caminó hasta su puerta y entró sin mirar atrás. Me quedé allí, parado en el pasillo, viendo cómo su puerta se cerraba. Y me di cuenta de que ese hombre cargaba un peso que apenas podía imaginar. Un peso que no podía compartir con nadie. Un peso que lo estaba aplastando por dentro. ¿Y yo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Ignorando? ¿Fingiendo no ver? ¿Era eso respetar su privacidad? ¿O era cobardía? Pasé el resto de la semana oscilando entre esos dos pensamientos. A veces pensaba que debía dejarlo pasar, que no era asunto mío, que él resolvería las cosas a su manera. Otras veces sentía que estaba siendo negligente, que le estaba dando la espalda a alguien que claramente necesitaba ayuda, aunque no supiera pedirla. Pero la verdad era más complicada que eso, porque no sabía si él quería ayuda. No sabía si estaba listo para hablar de aquello. Y tenía miedo. Miedo de entrometerme. Miedo de empeorar las cosas.
Miedo de decir algo equivocado y acabar lastimando más de lo que ayudaba. Así que me quedé callado. Y él también. Y los días pasaron, uno tras otro, con ese silencio pesado flotando entre nosotros. Pero la tormenta estaba a punto de estallar. Hasta que, un viernes por la noche, todo cambió. Estaba en casa, con un chándal, sentado en el sofá, viendo una serie sin prestar mucha atención, solo matando el tiempo, hasta que escuché el timbre. Fruncí el ceño. No esperaba a nadie. Me levanté, fui a la puerta, miré por la mirilla. Era Lucas, parado ahí, sosteniendo una botella de vino tinto. Llevaba vaqueros y una camiseta sencilla, sin el look corporativo de siempre. Parecía cansado, parecía nervioso, parecía humano. Abrí la puerta. Me miró un segundo, y luego dijo, con voz baja y vacilante, ¿puedo pasar? Yo traje vino. Pensé que tal vez podríamos hablar. Mi corazón dio un vuelco. No de sorpresa, sino de algo que no sabía cómo llamar. Tal vez alivio, tal vez ansiedad, tal vez ambas cosas a la vez. Me aparté. Vale, claro, pasa. Entró. Cerré la puerta detrás de él. Y por primera vez desde aquella tarde en su piso, estábamos de nuevo en el mismo espacio. Pero ahora, sin disimulos, sin excusas, sin mentiras. Señalé el sofá. Siéntate. Voy a por 2 copas. Fui a la cocina, abrí el armario, saqué 2 copas de vino que casi nunca utilizaba. Mis manos temblaban un poco. No sabía por qué. Quizá porque sabía que esa conversación lo cambiaría todo. Que no habría marcha atrás después de eso. Volví al salón. Lucas estaba sentado en el sofá, la botella de vino en la mesa de centro, las manos entrelazadas en el regazo, mirando al suelo. En ese momento se veía tan pequeño, tan frágil, tan distinto al hombre seguro y compuesto que siempre veía en el pasillo. Me senté a su lado, no demasiado cerca, pero suficiente. Destapé la botella, serví las 2 copas, le pasé una. La sostuvo con las 2 manos, como si necesitara algo a lo que agarrarse. Guardamos silencio un rato. Un silencio que ya no resultaba incómodo. Era expectante, como si ambos supiéramos que algo importante estaba por suceder, pero ninguno tuviera el valor de dar el primer paso. Hasta que respiró hondo, me miró y preguntó, con una voz que temblaba ligeramente, «¿Viste el cajón, verdad?» No aparté la mirada, no mentí, no fingí, solo asentí. Sí, lo vi. Cerró los ojos un segundo, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cuando los abrió de nuevo, brillaban. No de rabia, de miedo, de alivio, de algo que yo conocía, porque yo también lo había sentido. Apoyó la copa en la mesa. Se pasó las manos por la cara. Y entonces, con la voz aún más baja, casi inaudible, dijo, «Tengo que contarte algo. Algo que nunca le conté a nadie». Contuve la respiración. Ese silencio entre nosotros pesaba más que cualquier palabra. Lucas acababa de decir que tenía que contarme algo. Algo que jamás le había contado a nadie. Y yo supe lo que vendría. O al menos, creí saberlo. Cayó unos segundos que se hicieron eternos. Miraba la copa de vino en su mano como si buscara valor en el fondo del cristal. Las manos le temblaban ligeramente. Podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que tenía la mandíbula apretada. Esperé. No lo apresuré. Simplemente estuve ahí, presente, mostrando que podía hablar a su ritmo. Cuando Lucas finalmente volvió a hablar, la voz salió baja, casi un susurro. «No sé por dónde empezar». «Empieza por donde te haga sentido a ti», dije, suavemente. Asintió, respiró hondo, y entonces comenzó. «Tú viste el cajón, viste lo que había dentro, los libros, las anotaciones, los dibujos». Soltó una risa sin alegría. Siempre tuve tanto cuidado, durante años, y bastó un segundo de distracción, una cerradura defectuosa y... «Lucas, no tienes que». «No, tengo que», me interrumpió, pero sin agresividad. Había urgencia en su voz. «Tengo que hablar, porque si no hablo ahora, nunca volveré a tener valor». Apoyó la copa en la mesa, se pasó las manos por la cara, como intentando recomponerse. Cuando me miró de nuevo, los ojos se le habían puesto vidriosos. «Soy gay, Rafael». 3 palabras, simples,
directas. Pero el modo en que las dijo, con la voz quebrándose al final, mostró el enorme peso que cargaban. «Soy gay», repitió, como si probara cómo sonaba en voz alta. Y nunca se lo había dicho a nadie. Nunca. Ni siquiera a mí mismo, no de verdad. Siempre. Siempre fingí que era una fase. ¿Qué pasaría? Que si lo ignoraba, eventualmente desaparecería. Apartó la mirada, mirando la pared de mi piso como si viera algo que yo no podía ver. Desde la adolescencia lo supe. Claro que lo supe. Pero mi familia. Mi padre es militar, ¿sabes? Ese tipo de hombre que piensa que la masculinidad es todo. Que el hombre no llora, no muestra debilidad, no. Tragó saliva. No ama a otro hombre. Las palabras salían cada vez más rápido ahora, como si una presa se estuviera rompiendo. Crecí escuchando chistes, comentarios sobre maricones, sobre cómo eso estaba mal, repugnante, vergonzoso, y me lo interioricé todo, cada palabra, cada mirada de desprecio. Enterré eso tan profundo dentro de mí que creí que lo había conseguido matar. Miró sus propias manos. Conocí a Carla en la facultad. Ella es increíble, ¿sabes? Hermosa, inteligente, divertida. Todo el mundo adoraba vernos juntos. Mis padres la adoraron. Mi padre me dio una palmada en la espalda, como si por fin hubiera hecho algo bien. Y yo pensé que podía funcionar. Que si lo intentaba lo suficiente, si realmente me esforzaba, podía ser el hombre que todos esperaban que yo fuera. Su voz empezó a temblar más. Estuvimos juntos 2 años antes de casarnos, y durante todo ese tiempo fingía. Fingía cuando la besaba. Fingía cuando venía su familia a cenar. Fingía cuando mis amigos hacían bromas sobre el matrimonio y la vida íntima. Me convertí en un experto en fingir, Rafael, tan bueno que a veces casi creía mi propia mentira. Se detuvo, respirando con dificultad. Vi una lágrima correr por su rostro, pero no la limpió. Nos casamos hace 3 años, iglesia llena, fiesta enorme, todo el mundo feliz. Y yo estaba aterrorizado. La noche de bodas, cuando estábamos en el hotel, entré al baño y vomité. De los nervios, de la culpa, del miedo, porque sabía que estaba cometiendo un error gigantesco, que estaba viviendo una mentira que iba a hacer daño no solo a mí, sino también a ella. Lucas. Pero no tuve el coraje de parar, continuó, con la voz cada vez más quebrada. No pude, porque hacer eso sería admitir la verdad. Sería decepcionar a mis padres, a mis amigos, a toda mi familia. Sería... Apretó los ojos con fuerza. Sería aceptarme, y tenía tanto miedo de eso. Las lágrimas bajaban libremente ahora. Ya ni intentaba esconderlas. Y entonces vino el ascenso. Gerente regional. Todo el mundo tan orgulloso. Mi padre me llamó para decir que siempre supo que llegaría lejos. Carla planeando que compráramos una casa más grande, quizá tener hijos. Y yo sollozó. Y sentía que me estaba ahogando. Que con cada día que pasaba, la mentira se hacía más grande, más asfixiante, más imposible de deshacer. Me miró, y por primera vez desde que empezó a hablar, mantuvo el contacto visual. Empecé a comprar esos libros, a buscar artículos en internet, a hacer los dibujos. Era mi forma de al menos ser honesto en algún lugar, aunque fuera solo conmigo mismo, aunque estuviera escondido en un cajón con llave. Lucas se pasó la mano por el cabello, desordenándolo todo. Y entonces te mudaste aquí. Hace 8 meses. Te vi por primera vez en el pasillo, cargando esas cajas. Y yo sentí algo. Algo que llevaba años intentando no sentir. Y me asustó tanto que te evité. Te dije buenos días, buenas tardes, pero siempre desde lejos, siempre breve. Porque yo sabía que si me acercaba, si hablaba con sinceridad. Rió amargamente. El problema con el ordenador ni siquiera existe, Rafael. O mejor dicho, existía, pero podría haberlo solucionado yo solo. O llamar al técnico del edificio, o a cualquier otra persona, pero te llamé, porque necesitaba una excusa, necesitaba una razón para que entraras aquí, para que estuviéramos a solas. Tragó saliva. Para que yo tuviera el coraje de hacer eso. Mi pecho se apretó. Cuando viste el cajón casi me muero. Literalmente. El corazón se me disparó.
Todo dio vueltas. Pero también sentí alivio, porque significaba que ya no tenía que fingir contigo, que de alguna manera tú ya sabías la verdad. Se limpió la cara con el dorso de la mano, pero las lágrimas seguían cayendo. Y ahora no sé qué hacer, Rafael. No sé cómo seguir viviendo esta mentira. Me levanto cada día al lado de Carla y siento culpa. Culpa por estar engañándola. Culpa por no poder quererla como ella se merece. Culpa por... Su voz falló. Por no ser quien finjo ser. Pero también tengo tanto miedo. Miedo de lo que pasaría si digo la verdad. Miedo de perderlo todo. Mi trabajo, mi familia, mis amigos. Miedo de la mirada de mi padre cuando descubra que el hijo que él siempre quiso nunca existió de verdad. El desespero en su voz era palpable, pero no estaba preparado para lo que me preguntaría después. El silencio que siguió fue pesado, denso. Lucas estaba completamente roto frente a mí, vulnerable de una forma que raramente había visto en alguien. Me miró entre las lágrimas, y entonces preguntó algo que jamás esperé oír. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo? Su voz tembló. ¿Cómo tuviste valor? Y entendí. En ese momento, lo entendí todo. Él sabía. Lo había notado. Quizá desde el principio, quizá a lo largo de estos meses. Lucas sabía que yo también era gay. Sabía que yo había pasado por mi propio camino de aceptación. Y por eso me había llamado. No solo por atracción, sino porque veía en mí algo que desesperadamente quería para sí mismo. Autenticidad. Respiré hondo, sintiendo el peso de su pregunta. Y me preparé para compartir algo de lo que rara vez hablaba. Mi propia historia. Mi propia verdad. Me quedé en silencio un momento. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía exactamente el peso de lo que me estaba pidiendo. Lucas quería saber cómo tuve valor. Cómo conseguí mirar mi verdad y no apartar la mirada. Cómo sobreviví al miedo que él estaba sintiendo ahora. Y entendí que no podía darle una respuesta superficial. No podía simplemente decir que todo estaría bien, que bastaba con ser valiente, porque la verdad es mucho más complicada que eso. La verdad tiene capas, tiene cicatrices. Respiré hondo y empecé a contarle algo que raramente compartía con alguien. Tenía 22 años cuando finalmente me lo reconocí a mí mismo. Empecé, y mi voz salió más baja de lo que pretendía. Y mira, no fui valiente, Lucas. Me vi obligado, porque llega un punto en que fingir duele más que admitir la verdad. Me miró con esos ojos llenos de lágrimas, esperando. Crecí en una familia católica, iglesia todos los domingos, presión para casarme. Intenté salir con chicas, pero me sentía engañoso. A los 22 me enamoré de un compañero de la universidad. Fue aterrador aceptar que nunca sería el hijo que mis padres habían imaginado. ¿Qué hiciste?, preguntó Lucas, su voz casi un susurro. Negué durante meses. Inventé novias imaginarias en las conversaciones familiares. Lo evitaba siempre que podía, aunque doliera. Me obligué a salir con otras chicas solo para convencerme a mí mismo de que estaba equivocado. Hice un gesto con la cabeza, recordando el agotamiento de esos meses. Pero no puedes huir de ti mismo para siempre. Un día estábamos trabajando hasta tarde en la universidad. Solo nosotros dos en la sala. Él hizo una broma. Yo me reí. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, simplemente no pude seguir fingiendo. Lo besé. Lucas contuvo la respiración. Y fue como si el mundo entero se detuviera. Y al mismo tiempo, cobrara sentido. Por primera vez en mi vida, estaba siendo honesto. Sentía algo verdadero. No estaba actuando, no estaba fingiendo. Era solo yo. Finalmente yo. ¿Y tu familia?, preguntó Lucas. ¿Cómo reaccionaron? Me reí de nuevo, pero esta vez con más tristeza. Mi padre no me hablaba durante un año. Un año entero, Lucas. Vivíamos en la misma ciudad, pero me trataba como si estuviera muerto. Mi madre lloraba cada vez que me veía, diciendo que había fracasado como madre. Mi hermana me llamaba por las noches, suplicándome que volviera a la normalidad. Vi a Lucas cerrar los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Fueron los peores meses de mi vida. Perdí amigos de la iglesia. Perdí el respeto de tíos y primos. Hubo gente que literalmente cruzaba la calle cuando me veía. Y hubo noches, muchas noches, en las que pensé que sería más fácil dar marcha atrás, fingir que había sido una fase.
casarme con una mujer y enterrar esta parte de mí para siempre. Pero no hiciste eso, dijo Lucas, y no era una pregunta. No. Porque me di cuenta de una cosa, Lucas. Vivir una mentira no era vivir, era sobrevivir. Era existir en un cuerpo que no era mío, en una vida que no me pertenecía. Y quizá, para algunas personas, eso funciona. Pero para mí me estaba matando por dentro. Me estaba destruyendo de verdad. Guardé silencio un momento, dejando que las palabras asentaran. Y mira, no te voy a mentir. Los primeros años después de salir fueron difíciles, muy difíciles. Pero por primera vez, cuando me levantaba por la mañana y me miraba en el espejo, reconocía a quien estaba al otro lado. Estaba viviendo mi vida. No la vida que mi familia quería para mí. No la vida que la sociedad esperaba. Mi vida. Lucas se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Y lo importante es que, con el tiempo, reconstruí mi relación con mi familia. No fue rápido ni fácil, pero sucedió. Mi padre se disculpó 3 años después. Mi madre tardó más, pero hoy me llama todas las semanas. Algunos miembros de la familia nunca lo aceptarán, y eso está bien. Porque aprendí que no es mi responsabilidad cargar con la incomodidad de los demás por quien soy. Me incliné hacia adelante, mirándolo directo a los ojos. Pero Lucas, no puedo decirte qué hacer. No existe una respuesta correcta aquí. Cada persona tiene que hacer este camino a su manera, a su tiempo. Pero Carla, comenzó, la voz temblando. Ella no merece esto. No merece estar casada con alguien que no puede amarla como merece ser amado. Tienes razón, dije con suavidad. Ella se merece la verdad. Y tú te mereces vivir siendo realmente tú. Pero tengo tanto miedo, confesó Lucas, la voz quebrada. Miedo de perderlo todo, mi trabajo, mi familia, mis amigos, miedo de quedarme solo. Lo sé, dije. Y ese miedo es válido, es real. No te voy a decir que no va a ser difícil, porque no sé cómo se desarrollará tu historia. Pero sé que vivir una mentira corroe el alma, Lucas. Día tras día, pedazo a pedazo, hasta que ya no te reconoces. Nos quedamos sentados allí, en el silencio denso de ese momento. 2 hombres que habían caminado por el mismo desierto de la negación y el miedo, que conocían la soledad de ocultarse. ¿Te sientes solo?, preguntó Lucas de repente. ¿Incluso ahora que eres honesto contigo mismo? Pensé un momento antes de responder. A veces, especialmente antes de confesar la verdad. Tenía la sensación de estar dentro de una burbuja de vidrio, viendo a todos vivir sus vidas mientras yo solo fingía vivir la mía. Era una soledad profunda, ¿sabes? Porque aunque estuviera rodeado de gente, estaba completamente solo. Porque nadie realmente me conocía. Lucas asintió, y vi reconocimiento en sus ojos. Pero después de enfrentar la verdad, la soledad cambió. Ya no era la soledad de ocultarme. Era la soledad de buscar mi lugar, y con eso podía vivir. Porque al menos lo buscaba siendo yo mismo, no pretendiendo ser otro. ¿Y ya lo encontraste?, preguntó Lucas. ¿Tu lugar? Sonreí por primera vez desde que había empezado la conversación. Estoy encontrándolo. Es un viaje, no una llegada. Pero sí, hay comunidad. Hay gente que me comprende. Hay amor, amistad, conexiones reales. Toma tiempo, pero sucede. Lucas miró sus propias manos, respirando hondo. Tengo tanto miedo de empezar de cero, de tener que presentarme de nuevo, explicar quién soy realmente, enfrentar los juicios de la gente. Lo entiendo, dije, pero piénsalo así. Ya estás empezando de cero todos los días. Cada mañana que te despiertas y te pones la máscara de heterosexual, estás empezando de cero. Estás fingiendo que no existes. Te estás matando poco a poco para que una versión falsa de ti pueda vivir. Me miró, y yo continué. Entonces la pregunta no es si vas a empezar de cero o no. La pregunta es, ¿vas a empezar siendo tú mismo? ¿O vas a seguir siendo alguien que no eres? Lucas cerró los ojos, y nuevas lágrimas rodaron por su rostro. Pero esta vez, sentí que eran lágrimas distintas. No solo de desesperación, quizá también de comprensión. De repente, sin pensar, extendí la mano y toqué la suya. Solo un roce ligero, reconfortante. Pero cuando nuestros dedos se encontraron, algo cambió en el aire. Una corriente eléctrica pasó entre nosotros,
sutil pero inconfundible. Debería haber retirado la mano. Era lo correcto. Pero no lo hice. Y él tampoco. Nuestros dedos quedaron ahí, rozándose ligeramente, una conexión que comunicaba más que cualquier palabra. Sentía el calor de su piel, el leve temblor de sus manos, su respiración acelerarse, y en ese contacto simple, entendí algo que probablemente ya sabía pero no había aceptado. No era solo comprensión lo que sentía por Lucas, había algo más. Algo peligroso, real e imposible de ignorar. Nuestros ojos se encontraron. Y en el silencio de esa sala, con nuestras manos aún tocándose, todo se volvió más complicado y más claro al mismo tiempo. Rafael, dijo Lucas. Mi nombre nunca había sonado tan profundo viniendo de sus labios. Necesito decirte algo. Mi corazón se aceleró. Sabía lo que venía, pero no estaba seguro de estar preparado. Cuando te pedí que vinieras, cuando inventé esa excusa del ordenador. Vaciló, mirando nuestras manos entrelazadas. No fue solo porque necesitara ayuda técnica. Lo sé, susurré. Llevo meses observándote, continuó Lucas, la voz temblando. En el pasillo, en el ascensor, cada vez que nos cruzamos. Y cada vez, mi corazón hace algo extraño. Se acelera. Y luego paso tiempo pensando en ti, buscando pretextos en mi cabeza para hablar contigo. Respiró profundamente antes de continuar. Te pedí que vinieras porque necesitaba una razón para estar cerca de ti, porque sabía que eras gay, y pensé que tal vez, solo tal vez, podrías comprenderme de una manera que nadie más podría. ¿Y por qué? Hizo una pausa, sus dedos apretando los míos suavemente. Porque siento algo cuando estoy contigo. Algo que nunca sentí con mi esposa en 3 años de matrimonio. El aire entre nosotros estaba saturado ahora, lleno de confesión, de posibilidad, de peligro. Sabía que debería decir algo responsable, algo sobre cómo él necesitaba resolver su vida primero, sobre cómo no podíamos mezclar las cosas, sobre límites y valores. Pero las palabras no salían, porque la verdad era que yo también sentía. Y lo había sentido desde el primer día en que Lucas me ayudó a llevar cajas al apartamento, hace 8 meses. Lucas, empecé, buscando las palabras adecuadas. No necesitas decidir nada hoy, sobre tu vida, sobre Carla, sobre nosotros. No necesitas tener todas las respuestas en este momento. Asintió, pero no soltó mi mano. Pero tienes que ser honesto contigo mismo, continué. Y con ella. Porque cuanto más esperes, más difícil será. Y más injusto para todos los involucrados. Lo sé, dijo. Lo sé. Pero es tan difícil dar el primer paso. Siempre lo es, dije. El primer paso siempre es el más difícil. Pero también es el único que realmente importa. Porque todos los demás pasos solo existen después de que das el primero. Nos quedamos ahí, manos entrelazadas, mirándonos. 2 hombres al borde de algo que podría transformarlo todo, o destruirlo, o ambas cosas. Y en ese momento, supe que sin importar lo que sucediera después, nuestra vida de vecinos corteses y distantes había terminado. No había marcha atrás. La verdad estaba dicha, los sentimientos expuestos, y ahora tendríamos que enfrentar las consecuencias. Pero por primera vez desde que Lucas llamó a mi puerta con esa excusa sobre el ordenador, vi algo distinto en su rostro. No era solo miedo. No era solo desesperación. Había una chispa de algo nuevo allí. Esperanza. Esperanza de que quizá, solo tal vez, existiera un camino a través de esa oscuridad. Un camino hacia ser auténtico. Un camino hacia una vida que realmente fuera la suya. Un camino que quizá, en un futuro todavía incierto, incluyera la posibilidad de nosotros. Pero antes que nada, él tenía que ser honesto. Tenía que enfrentar su verdad. Tenía que mantener la conversación que había estado evitando durante años. ¿Y yo? Tenía que decidir si estaba dispuesto a esperar. Si estaba dispuesto a arriesgar mi corazón en una situación tan compleja. Si estaba dispuesto a ser parte de su camino, sabiendo que no había garantías sobre cómo terminaría. Pero mientras miraba a Lucas, con su vulnerabilidad pura y su coraje vacilante, supe la respuesta.
A veces conoces a alguien y simplemente sabes que tu vida nunca será igual. Y puedes resistirte, puedes intentar justificarlo racionalmente, puedes hacer una lista de todas las razones por las que es mala idea. Pero en el fondo, lo sabes. Y yo lo supe. Así que hice lo único que me parecía correcto en ese instante. Tomé su mano. Lucas miró nuestras manos entrelazadas, y luego me miró a mí. Y en esa mirada había tantas capas de miedo, esperanza, deseo y pánico, que necesité toda mi fortaleza para no perderme en esos ojos castaños. Pero también sabía que tenía que ser honesto, porque él se merecía la verdad. Después de todo lo que acababa de compartir conmigo, después de ese acto de valentía bruta y desesperada, no podía hacer menos. Entonces hablé en voz baja. Dije la verdad que me quemaba el pecho desde el momento en que apareció en mi puerta con esa excusa ridícula sobre el ordenador. Te entiendo, Lucas, dije. Más de lo que piensas. Apretó mi mano un poco con más fuerza. También sé lo que es sentir esto. Esa atracción que no pediste, que no escogiste, pero que existe de todos modos. Sé lo que es ver a alguien y darte cuenta de que no eres quien todo el mundo espera que fueras. Yo lo viví, no de la misma manera que tú, no con un matrimonio en riesgo, pero sé lo que es tener miedo. Sé lo que es ocultarse. Lucas emitió un sonido que fue casi una risa, pero no del todo. ¿Cuándo dejaste de ocultarte? Pensé un momento, porque no era una pregunta simple. No hubo un único momento de transformación mágica. Fue un proceso largo, doloroso, lleno de avances y retrocesos. Creo que no fue una única decisión. Fue más bien 1000 pequeñas decisiones, cada una aterradora a su modo. La primera vez que lo dije en voz alta. La primera vez que se lo conté a un amigo. La primera vez que presenté a alguien especial a mi familia. ¿Y fue horrible? A veces. Perdí gente, a algunos que creía que siempre estarían ahí. Mi padre no me habló durante 2 años. Hasta hoy nuestra relación no es la que era antes. Lucas cerró los ojos. Pero también fue liberador de una forma que ni podía imaginar. Porque no te das cuenta de cuánta energía gastas ocultándote hasta que dejas de hacerlo. Es como cargar una mochila llena de piedras durante años, y de repente alguien te dice que puedes dejarla. No sé si pueda, Rafael, susurró. No sé si tengo ese valor. Y aquí estaba lo más importante que necesitaba decir. Lo que nadie me dijo cuando yo estaba donde Lucas está ahora. No tienes que ser valiente. No constantemente. Solo tienes que ser honesto. Y a veces, la honestidad es lo más aterrador que existe. Nos quedamos en silencio durante mucho rato, nuestras manos aún entrelazadas. Podía oír el leve ruido del tráfico allá afuera. Alguien rió en algún apartamento arriba de nosotros. La vida seguía a nuestro alrededor, mientras este pequeño mundo entre nosotros parecía congelado en el tiempo. Entonces Lucas habló, su voz casi un susurro. Cuando te pedí que me ayudaras con el ordenador, sabía que no había nada roto en él. Lo sé. ¿Lo sabes? Me miró con sorpresa genuina. Lucas, trabajas en finanzas corporativas. Probablemente resuelves problemas técnicos más difíciles que ese todos los días. Pero fui igual porque, bueno, creo que yo también quería una razón. ¿Una razón para qué? Para estar contigo. Algo cambió en su rostro cuando lo dije. La tensión que había estado cargando en los hombros desde que entró a mi apartamento pareció aligerarse. Como si finalmente, por fin, no estuviera solo en esa cosa terrible y hermosa. Pero entonces la realidad volvió, porque la realidad siempre vuelve. Tengo que hablar con Carla. Sí, tienes que hacerlo. No sé qué voy a decirle. Dile la verdad, porque ella se lo merece, y tú también. Lucas retiró su mano, pero no fue un gesto de rechazo. Fue más bien como si necesitara espacio para procesar. Se pasó las manos por el cabello, despeinando ese peinado perfectamente arreglado, que probablemente le cuesta 10 minutos cada mañana lograrlo. ¿Y si ella me odia? ¿Y si mi familia me odia? ¿Y si lo pierdo todo? Puedes perder algunas cosas. No voy a mentirte. Hay gente que no lo entenderá. Algunos se irán, y dolerá de forma que no estás preparado. Eso no es especialmente reconfortante. No. Pero, ¿sabes que tampoco lo es?
Despertar cada día de tu vida al lado de alguien que amas, pero no de la manera en que mereces serlo. Envejecer en una vida que no es la tuya. Morir sin haber sido realmente tú. Me miró, y otra vez tenía lágrimas en los ojos. ¿Tú también sientes esto? ¿Lo que hay entre nosotros? Sí, lo siento. ¿Y qué hacemos con eso? Y aquí vino el momento más difícil. Porque cada parte de mí quería decir, explorémoslo ahora, veamos dónde nos lleva, permitámonos tener esto. Pero sabía que no era correcto. No así. No mientras él seguía atrapado en una vida que no era suya. Nada, de momento. Parpadeó. ¿Nada? Lucas, estás casado. Estás viviendo uno de los momentos más confusos y aterradores de tu vida. Y sí, hay algo entre nosotros. No voy a pretender que no existe. Pero no puedes construir algo nuevo antes de terminar honestamente con lo que ya tienes. Eso es muy maduro de tu parte. No es madurez. Es autoprotección. Porque si empezamos algo ahora, de esta forma, con tú aún dividido, aún escondido, lo envenenaría todo lo que podría ser. Y no quiero eso. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que necesitas hablar con Carla. Tienes que ser honesto con ella sobre quién eres realmente. Y después, una vez que hayas hecho el trabajo difícil de ser sincero contigo mismo, tal vez podamos ver si esto sigue existiendo. Y si conoces a alguien mientras tanto, entonces conoceré a alguien, y sabrás que no era para ser. Pero honestamente, creo que si esto es real, si esto es algo que vale la pena, estará aquí cuando estés listo. Lucas se quedó callado durante un largo rato. Podía ver su mente trabajando, procesando, intentando encontrar una salida más fácil que no existía. Tienes razón. Odio esto, pero tienes razón. Lo sé, y a mí me molesta también. Ambos reímos, un sonido triste y mojado que fue un reconocimiento compartido de lo complicado que es ser humano. ¿Puedo llamarte? Cuando haya hablado con ella, cuando todo esté, no sé, menos caótico. Puedes llamarme cuando quieras, Lucas, estaré aquí. No como una presión, no como una obligación, sino como alguien que entiende, como alguien que quiere verte vivir una vida que sea verdaderamente tuya. Entonces se levantó, secándose la cara con el dorso de la mano. Y por primera vez desde que entró a mi apartamento esa noche, parecía más ligero. Aún asustado, aún inseguro, pero con algo nuevo en los ojos. Algo que se parecía mucho a la esperanza. Gracias, Rafael, por escucharme, por no juzgarme, por ser honesto conmigo cuando yo no podía serlo conmigo mismo. Yo también me levanté. Ya diste el paso más difícil, lo dijiste en voz alta. Te lo admitiste a ti mismo y a otra persona. Todo lo demás es solo navegar el camino. Solo navegar el camino. Hablas como si fuera sencillo. Nunca dije que fuera fácil. Solo dije que sería mejor que la alternativa. Caminamos hasta la puerta. Lucas vaciló un momento, la mano en la manija. De verdad espero que esta no sea la última vez que nos vemos. No lo será, te lo prometo. Abrió la puerta, pero antes de irse, se giró y me abrazó. Fue rápido, pero intenso. Pude sentir su temblor, su respiración entrecortada, toda la emoción que aún estaba procesando. Cuando se apartó, sus ojos encontraron los míos una última vez. Desea que me vaya bien. No necesitas suerte, necesitas valor. Y ya demostraste que lo tienes. Y entonces se fue. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave. Y me quedé ahí parado en mi apartamento silencioso, aún sintiendo el calor de su abrazo, el olor de su colonia que había quedado en mi abrigo. Me pregunté si había tomado la decisión correcta, si debería haber ofrecido más, o menos, o algo distinto. Pero en el fondo sabía que había hecho lo que debía hacerse. Porque amar a alguien, incluso cuando ese amor apenas comienza a tomar forma, significa querer que sea la mejor versión de sí mismo. Aunque sea complicado, aunque duela. Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbado en la cama pensando en Lucas, en lo que debería estar sintiendo en ese momento. Si podía conciliar el sueño. Si estaba mirando a Carla y sintiendo el peso de la conversación que tendría que mantener. Me pregunté cuánto tiempo tomaría. ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? Me pregunté si realmente tendría el valor de hacerlo,
o si el miedo lo vencería al final. No tenía respuestas, solo esperanza. Al otro lado de la pared, Lucas observaba la ciudad sin dormir. Miró la foto de la boda, luego el contacto de Rafael en el móvil. No llamó. Saber que yo estaba allí le bastaba. Mañana, o después, la conversación llegaría. La mentira tenía ahora fecha de vencimiento. El sol salía sobre Sao Paulo, iluminando nuestros apartamentos. El futuro era incierto, pero por primera vez era posible. Lucas estaba listo para comenzar a vivir su propia vida. Pero poco sabíamos que el destino aún tenía una última carta que jugar.